Capítulo 6. Ecos del pasado. La investigación adquirió una nueva urgencia a raíz de su encuentro con Jack Donovan. Thomas y Charlie comenzaron a profundizar en los antecedentes de los pasajeros desaparecidos, buscando conexiones, patrones, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el proceso de selección de la entidad. Trabajaron en secreto, usando sus horas libres para estudiar minuciosamente registros públicos, archivos de noticias e incluso algunas bases de datos poco legales a las que Charlie tuvo acceso a través de un viejo amigo hacker. Las paredes de sus apartamentos se convirtieron en un tapiz de rostros, líneas de tiempo y hilos rojos que conectaban eventos aparentemente no relacionados. Una tarde lluviosa, mientras estaban sentados rodeados de montones de papeles y tazas de café vacías, Charlie soltó un silbido bajo. «Tom, ven a ver esto». Thomas se inclinó, examinando el documento al que Charlie señalaba. Era un viejo artículo de periódico, amarillento por la edad, fechado hace casi un siglo. «Trágico accidente cobra la vida de 12», leyó Thomas en voz alta. «¿Qué tiene que ver esto con nuestro caso?» Los ojos de Charlie estaban muy abiertos de emoción. «Mira la ubicación. Sucedió en el lugar exacto donde se encuentra ahora el túnel Blackwood, incluso antes de que se construyera». Thomas sintió un escalofrío correr por su columna vertebral mientras leía. El artículo describía un horrible accidente en el que un grupo de viajeros quedó atrapado en un deslizamiento de tierra mientras atravesaba un estrecho paso de montaña. 12 personas habían muerto, sus cuerpos nunca se recuperaron. «Pero eso no es todo», continuó Charlie, sacando otro documento. «Hice referencias cruzadas de los nombres de las víctimas con algunos registros judiciales antiguos. Cada uno de ellos había estado involucrado en algún tipo de actividad criminal. Fraude, robo, incluso un presunto asesino». Thomas se recostó, su mente tambaleándose. «Eso estás diciendo, los juicios no comenzaron con el túnel», terminó Charlie. «Han estado sucediendo en ese lugar durante al menos 100 años». A medida que profundizaban en la historia de la zona, comenzó a surgir un patrón. Cada pocas décadas, habría una serie de misteriosas desapariciones o accidentes en las cercanías de lo que ahora era el túnel Blackwood. Y cada vez, las víctimas eran personas con oscuros secretos, aquellos que habían escapado de la justicia en el mundo mortal. «Es como si la tierra misma estuviera maldita», murmuró Thomas, mirando la red de conexiones que habían descubierto. Charlie asintió sombríamente. «O bendecido, dependiendo de cómo lo mires». «Pero aquí está la cuestión, Tom». La frecuencia de los incidentes aumentó drásticamente después de que se construyó el túnel. Es como si el túnel enfocara la energía de alguna manera. Al caer la noche, no se encontraron más cerca de comprender cómo detener a la entidad o sus juicios. Pero habían adquirido una apreciación más profunda de la magnitud de lo que estaban tratando. Este no fue solo un fenómeno reciente, fue una fuerza antigua, que había estado operando mucho antes de que nacieran. Exhaustos, decidieron terminar la noche. Mientras Thomas estaba ordenando su investigación, con cuidado de ocultar cualquier cosa incriminatoria, Charlie de repente se congeló. «Tom», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Cuál es la fecha de hoy?» Thomas miró su reloj. 17 de octubre. «¿Por qué?» La cara de Charlie se había puesto pálida.
La desaparición masiva hace 5 años fue el 18 de octubre. La implicación golpeó a Thomas como un golpe físico. Mañana por la noche, aniversario del juicio más grande en la historia del túnel, el expreso de medianoche volvería a pasar por el túnel Blackwood. Tenemos que estar en ese tren, dijo Thomas, con la voz llena de determinación. Pase lo que pase, tenemos que estar ahí para detenerlo. Charlie asintió, aunque el miedo era evidente en sus ojos. ¿Pero cómo? No tenemos programado trabajar mañana por la noche. Thomas pensó por un momento, luego una sonrisa sombría se extendió por su rostro. Déjamelo a mí. Creo que es hora de que pidamos un favor a nuestro amigo Jack Donovan. Mientras hacían sus planes para la noche siguiente, ni Thomas ni Charlie pudieron evitar la sensación de que se acercaban a un punto sin retorno. El túnel de Blackwood había guardado sus secretos durante más de un siglo, juzgando a los culpables y tragándolos a lo que estuviera más allá de sus oscuros confines. Mañana por la noche intentarían perforar ese velo, enfrentarse a la entidad que se había nombrado juez, jurado y verdugo, pero mientras se preparaban para su viaje más peligroso hasta el momento, una pregunta persistente permanecía en el fondo de la mente de Thomas: ¿qué pasaría si la entidad volviera su juicio sobre ellos? ¿Estaban sus propias conciencias lo suficientemente claras como para sobrevivir al oscuro escrutinio del túnel? Cuando el reloj marcaba la medianoche, Thomas y Charlie se prepararon para lo que les esperaba. El expreso de medianoche funcionaría como siempre lo hacía, pero esta vez estarían allí para presenciar cualquier milagro oscuro que el túnel Blackwood tuviera reservado. Y quizás, si fueran lo suficientemente valientes y afortunados, finalmente podrían descubrir la verdad detrás del automóvil vacío y los pasajeros que desaparecen. Pocos sabían que las respuestas que buscaban tendrían un precio terrible, uno que los obligaría a enfrentar no solo los horrores sobrenaturales del túnel, sino la naturaleza misma de la culpa, la redención y el alma humana. Capítulo 7. El cálculo de la medianoche. La noche del 18 de octubre llegó con una ominosa quietud. Una espesa niebla se había asentado sobre la ciudad, amortiguando los sonidos y proyectando un resplandor etéreo alrededor de las farolas. Thomas y Charlie se dirigieron a la estación, sus corazones latían con una mezcla de miedo y determinación, gracias a las conexiones de Jack Donovan y una generosa cantidad de whisky para soltarle la lengua. Habían logrado asegurar lugares en el expreso de medianoche como personal de reemplazo de último minuto. Mientras abordaban el tren, Thomas no pudo evitar la sensación de que estaban entrando en la guarida de los leones. «Recuerda el plan», le susurró a Charlie mientras tomaban sus posiciones. «Nos mantenemos alerta, vigilamos cualquier cosa inusual y nos mantenemos unidos pase lo que pase». Charlie asintió, su rostro pálido a la tenue luz del vagón del tren. «¿Y si vemos, él?» Thomas sabía a quién se refería Charlie sin preguntar. El hombre del sombrero de fieltro, la entidad que parecía estar en el centro de todo. «Entonces nos enfrentamos a él», dijo Thomas, tratando de parecer más confiado de lo que se sentía. «Exigimos respuestas». Cuando el tren salió de la estación, Thomas comenzó sus rondas, revisando los boletos y ayudando a los pasajeros. No pudo evitar estudiar cada rostro que encontró, preguntándose si escondían oscuros secretos, si podrían ser los próximos en desaparecer en el túnel. Un pasajero en particular llamó su atención, una mujer de mediana edad con ojos embrujados,
agarrando un pequeño libro encuadernado en cuero contra su pecho. Cuando Thomas se acercó a revisar su boleto, ella lo miró con una mirada que pareció atravesarlo. «Está llegando, ¿no?», ella dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «El juicio». Thomas sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. «Yo. No sé a qué se refiere, señora», balbuceó, tratando de mantener su comportamiento profesional. El agarre de la mujer sobre su libro se tensó. «Puedo sentirlo. El peso de mis pecados. Pensé que podría superarlos, pero al final siempre se ponen al día, ¿no?». Antes de que Thomas pudiera responder, una conmoción del siguiente automóvil llamó su atención. Se apresuró a investigar y encontró a Charlie en una acalorada discusión con un pasajero, un hombre bien vestido con expresión altiva. «Te lo digo, no hay nada de malo en tu boleto», decía Charlie, su frustración era evidente. «Por favor, simplemente regrese a su asiento». El hombre se burló. «¿Sabes quién soy? Podría tener tu trabajo por esta incompetencia». Cuando Thomas se acercó a intervenir, notó algo extraño. El boleto del hombre pareció brillar a la luz, el texto borroso y cambiante como si no pudiera decidir qué quería decir. De repente, el tren se tambaleó, las luces parpadeaban siniestramente. Se acercaban al túnel Blackwood. «Todos, por favor mantengan la calma y permanezcan en sus asientos», gritó Thomas, tratando de mantener su propia voz firme. A medida que el tren se sumía en la oscuridad, Thomas sintió un cambio en el aire, una pesadez que parecía presionarlo por todos lados. Las luces del automóvil parpadeaban erráticamente, proyectando extrañas sombras que parecían moverse por sí mismas, y luego, en un momento de absoluta oscuridad, Thomas lo escuchó, un sonido que lo perseguiría durante los años venideros. Era un coro de susurros, innumerables voces hablando al unísono, recitando pecados y crímenes, confesiones y súplicas de misericordia. Cuando las luces volvieron a encenderse, Thomas se encontró cara a cara con el hombre del sombrero de fieltro. Los ojos de la entidad brillaban con una luz de otro mundo, y cuando hablaba, su voz parecía provenir de todas partes y de ninguna parte a la vez. «Te has entrometido en asuntos más allá de tu comprensión, Thomas Walker», dijo la entidad, con un tono divertido y amenazante. «¿Realmente pensaste que podrías detener el curso de la justicia?». Thomas se mantuvo firme, aunque todos los instintos le gritaban que corriera. «Esto no es justicia», dijo, con la voz temblorosa. «Es un asesinato». La risa de la entidad era como romper hielo. «Lo es. Veamos qué tienen que decir las almas de los condenados al respecto». Con un gesto de su mano, el aire a su alrededor brilló, y Thomas se encontró rodeado de figuras fantasmales, los pasajeros que habían desaparecido a lo largo de los años. Sus rostros estaban retorcidos de angustia, sus bocas moviéndose en gritos silenciosos. «Estos son los que pensaron que habían escapado al juicio», dijo la entidad. «Pero en el túnel de Blackwood, todas las deudas vencen». Mientras Thomas miraba horrorizado, las figuras fantasmales comenzaron a desvanecerse, atraídas hacia algún destino invisible más allá de las paredes del tren. Extendió la mano, tratando de agarrarlos, para detener su desaparición, pero sus manos los atravesaron. «No puedes salvarlos, Thomas», dijo la entidad, casi suavemente. «Su destino estaba sellado hace mucho tiempo».
La pregunta es, ¿qué pasa con tu destino? ¿Y la de tu amigo? Para empezar, Thomas se dio cuenta de que Charlie no estaba por ningún lado. El pánico se apoderó de él mientras daba vueltas, buscando a su amigo en el caos del automóvil. Charlie, gritó, su voz perdida en la cacofonía de susurros y gritos que llenaban el aire. Charlie, ¿dónde estás? Pero no hubo respuesta. Cuando el tren salió del túnel de Blackwood, Thomas se encontró solo en un vagón vacío, sin señales de Charlie, la entidad o ninguno de los pasajeros que habían estado allí momentos antes. La realización le golpeó como un golpe físico, había fracasado. No solo no había podido detener las desapariciones, sino que había perdido a su amigo por la misma fuerza contra la que habían estado tratando de luchar, mientras el expreso de medianoche continuaba su viaje, llevando su carga imposible de almas perdidas y preguntas sin respuesta. Thomas Walker se arrodilló en el vagón vacío. Ahora era el único testigo de una verdad demasiado terrible para comprenderla, un participante en un drama cósmico del que nunca había pedido formar parte, y en algún lugar en la oscuridad más allá del túnel de Blackwood, el juicio continuó, sin cesar e implacable. Capítulo 8. Las secuelas. El expreso de medianoche llegó a su última estación, el chirrido de los frenos atravesó el inquietante silencio que se había apoderado del tren. Thomas se quedó inmóvil en el vagón vacío, con la mente inquieta por los acontecimientos de la noche. Los otros miembros del personal lo encontraron allí, mirando fijamente a la pared, sin poder explicar qué había sucedido o a dónde habían ido los pasajeros. En los días siguientes, Thomas se encontró en el centro de una tormenta de confusión y sospecha. La desaparición de un vagón entero de pasajeros, sin mencionar a su colega Charlie, no podía ignorarse ni explicarse. Fue interrogado sin descanso por la policía, funcionarios ferroviarios e incluso agentes gubernamentales que parecían más interesados en encubrir el incidente que en resolverlo. Thomas les contó todo, contando la historia de su investigación, la entidad en el sombrero de fieltro y el juicio sobrenatural que tuvo lugar en el túnel de Blackwood. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Sin pruebas, sin Charlie para corroborar su historia, fue descartado como delirante, traumatizado por lo que realmente había ocurrido esa fatídica noche, suspendido de su trabajo y rechazado por sus colegas. Thomas se retiró a su apartamento, que aún presentaba las pruebas de su investigación. Pasó días estudiando detenidamente sus notas, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a dar sentido a lo sucedido y potencialmente encontrar una manera de rescatar a Charlie. Fue durante una de estas largas noches sin dormir que Thomas recibió una visita inesperada. Un golpe en la puerta reveló a Jack Donovan, el hombre cuyas divagaciones borrachas los habían llevado inadvertidamente a profundizar en el misterio. Escuché lo que pasó, dijo Jack, con los ojos claros y sobrios por primera vez desde que Thomas lo conoció. Pensé que podrías necesitar a alguien que te crea. Thomas lo dejó entrar, agradecido por cualquier cara amistosa. Mientras se sentaban entre los papeles y fotografías dispersos, Jack abrió los ojos ante el alcance de su investigación. «Has descubierto más que yo», murmuró, examinando una línea de tiempo de desapariciones. «Mi hermano, él era solo la punta del iceberg, ¿no?». Thomas asintió sombríamente. El túnel ha estado reclamando almas durante décadas, tal vez incluso siglos. Pero Jack, los vi.
Vi los fantasmas de los desaparecidos, incluido tu hermano. Están atrapados de alguna manera, juzgados pero no en paz. La cara de Jack palideció. Así que hay una posibilidad de que pudieran salvarse. La pregunta quedó en el aire, cargada de implicaciones. Thomas se había estado preguntando lo mismo desde esa noche. ¿Podrían rescatarse a las víctimas del túnel Blackwood? Y si es así, ¿a qué costo? No lo sé, admitió Thomas. Pero no puedo parar ahora. Charlie está por ahí en alguna parte, y todas esas otras almas merecen justicia, justicia real, no una burla sobrenatural de ella. Jack asintió, una mirada decidida se posó sobre sus rasgos. Entonces déjame ayudarte. Mi hermano merece paz, y tú también. Cuando comenzaron a examinar la evidencia con nuevos ojos, Thomas sintió un rayo de esperanza por primera vez desde esa terrible noche. Ya no estaban solos en su búsqueda de respuestas, pero incluso mientras trabajaban, Thomas no pudo evitar la sensación de que estaban siendo observados. A veces, por el rabillo del ojo, vislumbraba un sombrero de fieltro familiar o escuchaba el eco de esa voz de otro mundo susurrando juicios. La entidad había dejado claro que la interferencia de Thomas no era bienvenida. Pero ahora, con la ayuda de Jack y el peso de todo lo que habían descubierto, Thomas estaba más decidido que nunca a desentrañar los misterios del túnel de Blackwood cuando amanecía sobre la ciudad. Proyectando largas sombras por la habitación, Thomas y Jack se pararon ante el muro de evidencia, con los rostros fijos con sombría determinación. Habían hecho un pacto silencioso: encontrar a Charlie, liberar a las almas atrapadas y poner fin a los juicios sobrenaturales de una vez por todas. Pero pocos sabían que su renovada investigación los llevaría por un camino aún más oscuro, uno que los obligaría a enfrentar no solo a la entidad que acechaba el túnel, sino a la naturaleza misma de la culpa, la redención y el alma humana. El túnel de Blackwood no había terminado con Thomas Walker, y la verdadera prueba de su coraje y convicción aún estaba por llegar. Mientras se preparaban para profundizar en el corazón del misterio, Tomás no pudo evitar preguntarse qué precio tendrían que pagar por la verdad. Y cuando llegara el momento, ¿tendría la fuerza para enfrentar su propio juicio en la oscuridad del túnel Blackwood? Capítulo 9. Descenso a la oscuridad. En las semanas siguientes, Thomas y Jack se lanzaron a la investigación con renovado vigor. Hicieron referencias cruzadas de registros históricos, entrevistaron a ex empleados ferroviarios e incluso se aventuraron en los rincones oscuros de Internet, buscando a otros que podrían haber encontrado los fenómenos sobrenaturales del túnel Blackwood. Su avance provino de una fuente inesperada. Entre los efectos personales de Charlie, que la compañía ferroviaria le había devuelto a Thomas, encontraron un pequeño diario desgastado. A primera vista, parecía no ser más que una colección de horarios de trabajo y notas personales. Pero a medida que Thomas hojeaba las páginas, notó extraños símbolos garabateados en los márgenes, formando una especie de código. «Jack, mira esto», dijo Thomas, con la voz entrecortada de emoción. Creo que Charlie estaba en algo grande antes que él desapareció. Juntos, pasaron días decodificando las notas crípticas de Charlie. Lo que surgió fue una revelación escalofriante: el túnel de Blackwood no era solo un conducto pasivo para el juicio sobrenatural. Era una construcción, una trampa diseñada para capturar y contener almas. ¿Pero quién lo construyó?
Jack se preguntó en voz alta, su rostro pálido a la tenue luz del apartamento de Thomas. ¿Y por qué? La respuesta, descubrieron, estaba en la historia de la Tierra misma. Mucho antes de que se construyera el ferrocarril, el área había sido el sitio de un antiguo terreno ritual. Las leyendas locales hablaban de un poderoso chamán que había hecho un pacto con las fuerzas oscuras, ofreciéndose a juzgar las almas de los malvados a cambio de la inmortalidad. El hombre del sombrero de fieltro, respiró Thomas, y las piezas finalmente cayeron en su lugar. Él no es solo una entidad. Él es el chamán, que sigue cumpliendo su trato después de todos estos siglos. Armados con este conocimiento, se dieron cuenta de que para detener los juicios y liberar a las almas atrapadas, tendrían que romper el pacto del chamán. Pero para hacer eso, tendrían que ingresar al túnel en sí, no como pasajeros, sino como participantes dispuestos en el drama sobrenatural que se desarrollaba allí todas las noches. Fue Jack quien sugirió el arriesgado plan. Necesitamos desencadenar un juicio, dijo, con la voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Necesitamos entrar en ese túnel con un pecado propio, algo que llame la atención del chamán. Thomas asintió sombríamente, entendiendo las implicaciones. Tendrían que confesar un crimen, real o inventado, que los convertiría en blanco del juicio del túnel. Era una apuesta peligrosa, pero podría ser su única oportunidad de enfrentarse al chamán en su propio terreno, mientras se preparaban para descender al corazón del túnel Blackwood. Thomas no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que lo había llevado a este punto. De ser un simple conductor a un hombre al borde de una confrontación sobrenatural, había sido transformado por su búsqueda de la verdad. Llegó la noche de su incursión planeada, fría y sin luna. Thomas y Jack abordaron el expreso de medianoche como pasajeros ordinarios, cada uno cargando el peso de su pecado elegido como un peso de plomo en sus corazones. A medida que el tren se acercaba al túnel, Thomas sintió la familiar sensación de pavor arrastrándose sobre él. Recuerda, le susurró a Jack, pase lo que pase, nos apegamos al plan. Encontramos al chamán, rompemos el pacto y liberamos las almas. Jack asintió, su rostro era una máscara de determinación. Por Charlie, dijo en voz baja. Y por Mako. Mientras el tren se hundía en la oscuridad del túnel de Blackwood, Thomas se preparó para lo que estaba por venir. Sabía que en los próximos momentos se enfrentaría no solo a los horrores sobrenaturales del túnel, sino también a la oscuridad dentro de su propia alma. Las luces parpadearon y el aire se volvió pesado con el peso de siglos de juicio. Thomas cerró los ojos, preparándose para el momento de la verdad. Cuando los volvió a abrir, supo que estaría cara a cara con el chamán, listo para desafiar los cimientos mismos de la culpa, el castigo y la redención en el corazón del túnel de Blackwood, donde los límites entre el mundo físico y el espiritual se difuminaban. Thomas Walker se preparó para defender su posición. El destino de innumerables almas, incluido su amigo Charlie, pendía de un hilo. Y cuando los susurros de juicio comenzaron a llenar el aire, Tomás supo que su propio juicio estaba a la mano. Capítulo 10. El ajuste de cuentas. La oscuridad del túnel de Blackwood envolvió a Thomas y Jack como una manta espesa y sofocante. Comenzó el familiar parpadeo de las luces, pero esta vez estuvo acompañado por un zumbido de otro mundo que parecía vibrar a través de sus huesos. De repente, el mundo a su alrededor cambió.
Los confines del vagón del tren se derritieron, reemplazados por una vasta extensión brumosa. Figuras fantasmales se materializaron a su alrededor, sus rostros retorcidos de angustia, las almas atrapadas por el juicio del túnel. «Bienvenidos, caballeros», resonó una voz de todas partes y de ninguna parte a la vez. El hombre del sombrero de fieltro se materializó ante ellos, sus ojos brillando con una luz misteriosa y antigua. «¿Has venido buscando juicio? ¿O quizás, para juzgarlos ustedes mismos?» Tomás dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza pero la voz firme. «Hemos venido a poner fin a esto. Para liberar a estas almas y romper tu pacto». La risa del chamán era como crujir el hielo. Palabras audaces, Thomas Walker. ¿Pero realmente entiendes el peso del juicio? La carga de decidir quién es digno de redención y quién debe ser condenado. Con un gesto de su mano, el chamán evocó vívidas imágenes en la niebla, escenas de la vida de las almas atrapadas. Thomas y Jack vieron con horror cómo presenciaban asesinatos, traiciones y actos indescriptibles de crueldad. «Estos son los pecados que llevan», explicó el chamán. «Las cargas que los llevaron a mi dominio. Dime, Thomas, ¿sigues creyendo que merecen libertad?» Thomas vaciló, el peso de lo que estaba viendo amenazaba con abrumarlo. Pero luego vio una cara familiar entre la multitud de espíritus, Charlie, sus ojos suplicando ayuda. «No se trata de merecer», dijo Thomas, encontrando su determinación. «Se trata de justicia, justicia real, no de esta versión retorcida que has creado. Todos merecen una oportunidad de redención, de hacer las paces». Los ojos del chamán se entrecerraron. «¿Y qué hay de tus propios pecados, Thomas Walker? ¿Estás preparado para enfrentar el juicio por ellos?» Antes de que Thomas pudiera responder, sintió un dolor punzante en su mente. Los recuerdos que había reprimido durante mucho tiempo salieron a la superficie, momentos de debilidad, crueldad, egoísmo que había tratado de olvidar. A su lado, Jack soltó un grito ahogado, experimentando claramente el mismo examen invasivo de su pasado. «Verás», dijo el chamán, su voz casi suave ahora, «todos llevamos oscuridad dentro de nosotros. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿Dejamos que nos consuma o lo usamos para comprender y ayudar a los demás?» A medida que el dolor disminuía, Thomas miró al chamán con una nueva comprensión. «De eso se ha tratado todo esto, ¿no? No solo estás juzgando, estás probando. Ver si las personas pueden enfrentar su propia oscuridad y aún así elegir la luz». El chamán asintió, un indicio de aprobación en sus ojos eternos. «Durante siglos, he visto a la humanidad luchar con su naturaleza. He visto un gran mal, sí, pero también una tremenda capacidad de crecimiento y cambio. Las almas aquí no están condenadas eternamente, están aprendiendo, enfrentando sus pecados, preparándose para otra oportunidad». «¿Pero a qué costo?». Jack intervino, con la voz ronca. «Atraparlos aquí, separarlos de sus seres queridos, ¿cómo es eso justo?». El chamán volvió la mirada hacia Jack. «¿Y qué propondrías, Jack Donovan? ¿Dejar en libertad a los malvados para nunca enfrentar las consecuencias de sus acciones? Debe haber un ajuste de cuentas». Thomas se interpuso entre ellos, con la mente acelerada. «¿Y si? ¿Y si hubiera otra forma?».
Una forma de juzgar sin atrapar, de enseñar sin condenar. Por primera vez, el chamán parecía genuinamente intrigado. Continúa. Trabaja con nosotros, propuso Thomas. Usa tu poder no para atrapar almas, sino para guiarlas. Muéstrales sus pecados, sí, pero también muéstrales un camino hacia la redención. Dales la oportunidad de enmendar las cosas en la vida, no en un limbo espiritual. El chamán permaneció en silencio durante un largo momento, reflexionando. Las nieblas se arremolinaban a su alrededor, llenas de los susurros de innumerables almas. Finalmente, él habló. Ha pasado mucho tiempo desde que consideré un nuevo camino. Quizás es hora de un cambio. Pero sepa esto, si nos embarcamos en este viaje, usted también soportará la carga del juicio. ¿Estás preparado para esa responsabilidad? Thomas y Jack intercambiaron miradas, el peso de la decisión pesaba sobre ellos. Asumir el papel de guiar a las almas perdidas, enfrentar la oscuridad en los demás y en ellos mismos, fue una tarea monumental, pero mientras miraban el mar de espíritus atrapados, ante el rostro esperanzado de Charlie entre ellos, supieron su respuesta. Lo somos, dijo Thomas, con la voz firme. El chamán asintió, con una pequeña sonrisa sonando en las comisuras de su boca. Entonces comencemos de nuevo. La era del túnel Blackwood ha terminado. Una nueva era de juicio y redención está a punto de amanecer. Con esas palabras, el reino brumoso comenzó a disolverse a su alrededor. Thomas sintió una sensación apresurada, como si lo estuvieran arrastrando de regreso a su cuerpo a gran velocidad. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en el tren, saliendo del túnel de Blackwood. Pero algo era diferente. El aire se sentía más ligero, las sombras menos opresivas. A su lado, Jack parpadeó confundido. ¿Lo hice? ¿Funcionó? Antes de que Thomas pudiera responder, notó movimiento en el automóvil. Los pasajeros que habían desaparecido, reaparecían en sus asientos, con aspecto desorientado pero muy vivos, y allí, caminando por el pasillo con expresión desconcertada, estaba Charlie. Mientras Thomas abrazaba a su amigo, lágrimas de alegría y alivio corrían por su rostro. Supo que su viaje estaba lejos de terminar. Ahora tenían un nuevo propósito, el deber sagrado de ayudar a guiar a las almas perdidas hacia la redención. El expreso de medianoche continuaría funcionando, y el túnel de Blackwood aún guardaría sus secretos. Pero ahora, en lugar de un lugar de juicio y condena, sería una puerta de entrada a segundas oportunidades, a la esperanza y a la posibilidad de redención para todos los que pasaron por su abrazo oscuro. Thomas Walker, que alguna vez fue un simple director, ahora se encontraba en el umbral de una nueva aventura, una que desafiaría su compasión, su comprensión de la justicia y su propia alma. Pero al mirar los rostros de aquellos a quienes habían salvado, supo que cada desafío valdría la pena. El tren nocturno retumbó hacia su destino, llevando consigo la promesa de nuevos comienzos y el peso de la sabiduría ancestral. Y a lo lejos, la primera luz del amanecer comenzó a brillar, anunciando un nuevo día y un nuevo capítulo en la eterna historia de la redención humana. Epílogo: el nuevo viaje. Pasaron meses desde aquella fatídica noche en el túnel de Blackwood. El mundo exterior permaneció en gran parte inconsciente del drama sobrenatural que se había desarrollado, pero para Thomas, Jack y Charlie, la vida había cambiado irrevocablemente.
Continuaron su trabajo en el Expreso de Medianoche, pero sus roles habían evolucionado mucho más allá de los de simples empleados ferroviarios. Bajo la guía del chamán, que ahora les parecía un anciano amable en lugar de la imponente figura del sombrero de fieltro, se habían convertido en pastores de almas perdidas cada noche. A medida que el tren pasaba por el túnel de Blackwood, entraban en un estado de mayor conciencia. En este espacio liminal entre mundos, podían ver las cargas que llevaban sus pasajeros, la culpa, los remordimientos, los conflictos no resueltos que pesaban mucho en sus almas. Su tarea no era juzgar, sino guiar. Se acercarían a estas personas con problemas, ofreciéndoles un oído compasivo y un consejo amable. A veces, era tan simple como alentar a un pasajero a hacer las paces con un familiar separado. Otras veces, implicaba ayudar a alguien a encontrar el coraje para confesar una fechoría oculta durante mucho tiempo y enfrentar las consecuencias. El trabajo fue desafiante, a menudo desgarrador, pero también profundamente gratificante. Observaron cómo las personas que habían abordado el tren cargadas de culpa partían con corazones más ligeros y un propósito renovado. Una noche tranquila, mientras el tren se deslizaba por el campo, Thomas se encontró inmerso en una conversación profunda con el chamán. «Me lo he estado preguntando», dijo Thomas, en voz baja para evitar molestar a los pasajeros dormidos. «¿Por qué nos elegiste? De todas las personas que deben haber investigado el túnel a lo largo de los años, ¿por qué confiarnos esta tarea?» El chamán sonrió, sus ojos brillaban con sabiduría ancestral. «Porque mostraste compasión, Thomas. Tú y tus amigos podrían haberse dado la vuelta, podrían haber decidido que el juicio del túnel era justo. Pero en cambio, lucharon por la redención, no solo por los demás, sino también por ustedes mismos». Thomas asintió, comprendiendo el amanecer. Todos tenemos nuestras cargas que soportar, ¿no? Nuestros propios juicios a enfrentar. De hecho, estuvo de acuerdo el chamán. Y al ayudar a otros a enfrentar su oscuridad, continúas enfrentando la tuya propia. Es un viaje que nunca termina realmente. Como para ilustrar su punto, el tren entró en un pequeño túnel, no en el Blackwood, sino en uno que habría parecido normal hace unos meses. Ahora, Thomas podía sentir el cambio en el aire, la ligera borrosidad de la realidad que indicaba un alma que necesitaba orientación. Una joven se sentó sola, con el rostro salpicado de lágrimas. Thomas se acercó a ella gentilmente, ofreciéndole una sonrisa amable. «¿Noche dura?», preguntó, deslizándose hacia el asiento frente a ella. La mujer levantó la vista, se sobresaltó y luego asintió. «Podrías decir eso. Y he hecho algo terrible. Algo que nunca podré recuperar». Thomas se inclinó hacia adelante, con la voz suave pero firme. «Tal vez no. Pero quizás puedas enmendarlo. ¿Te gustaría hablar de ello?». Cuando la mujer comenzó a compartir su historia, Thomas sintió que la mezcla familiar de compasión y responsabilidad se asentaba sobre él. Este era su llamado ahora: escuchar, comprender y ayudar a guiar a las almas perdidas hacia la luz de la redención. El Expreso de Medianoche continuó su viaje a través de la noche, sus ruedas cantando una canción de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Y en los espacios tranquilos entre estaciones, a la sombra de túneles tanto físicos como metafóricos, continuó el trabajo de sanación y redención. Thomas Walker, que alguna vez fue un simple director,
Ahora era un faro de esperanza para las almas atribuladas. El misterio del túnel de Blackwood se había resuelto, pero había comenzado un nuevo capítulo, uno que lo desafiaría, lo cambiaría y, en última instancia, lo ayudaría a encontrar su propio camino hacia la redención. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a pintar el cielo, Thomas miró el paisaje que pasaba con una sensación de paz. El tren nocturno siempre correría, y siempre habría almas necesitadas de guía. Pero ahora, en lugar de miedo y juicio, el expreso de medianoche llevaba consigo la promesa de compasión, comprensión y la posibilidad eterna de redención. Thomas se dio cuenta de que el viaje acababa de comenzar.